sea, tú le colocas aquí unos paréntesis, mira que cumple exactamente lo mismo. Tienes lo mismo de este lado, tienes lo mismo de este, pero con operaciones contrarias. Entonces, ¿qué puedes tú hacer ahí? Y ahí tú puedes empezar a reescribir lo que es el límite de mi función de xy cuando tiende al 0, 0 de 3xy más 5y sobre esto que también se está multiplicando por la raíz de x menos la raíz de y. Y esto te va a quedar, ¿cuál es el cuadrado de la raíz de x? Cuadrado de la raíz de x. Sí, esto es X. x más Y. ese sería el caso de factorización. Ahora bien, claro, esto no es como que se simplifique mágicamente así de la nada, como normalmente te lo explican. Esto tiene su porqué, del por qué se simplifica. Cuando tú estabas en álgebra y trigonometría, a ti te habían explicado que la racionalización, es decir, la raíz de a, tú sabes que esto tiene aquí un n, y aquí tiene un m, ¿cierto? A ti te decían que en la racionalización tú podrías expresar esto como una potencia. Esto te podría salir como a n sobre n. Pero, como esto de aquí tú lo tienes elevado a la 2, es donde entran propiedades de la potencia. ¿Qué pasaba cuando tú tenías a elevado a n elevado a n en la potencia? Que esto era igual a n por m. Eso mismo sucede acá. Como tú sabes que esta raíz es cuadrada, al momento de tú expresarla como una potencia, esto te queda como a los medios. Pero, como esto también está elevado al cuadrado, pues tú lo multiplicas, ¿no? Y te quedaría 1 medio por 2, que esto es igual a 2 sobre 2. Y 2 sobre 2 es 1. Entonces te queda únicamente el argumento de A. ¿Ya? Por eso es que ocurre esto. Esto no se desaparece mágicamente así como a veces te lo explican de que no, eso se simplifica y ya, no, eso tiene su porqué, eso tiene su procedimiento matemático. Y eso tú lo ves en la racionalización y en la potenciación. Bueno, ya, ahora sí, vamos con ya ejercicios así como tal. Porque Hamilton, así de la nada. Así. Bien. Una situación para empezar a hacer ejercicios. Lo primero es que te voy a poner los diferentes ejercicios de límite y lo que yo quiero que tú hagas es que me vayas identificando si ese límite se le puede sustituir directamente a los valores, si se puede hacer por casos de factorización o si se tiene que hacer por trayectorias. ¿Cómo tú compruebas eso? Reemplazando. Tú reemplazas valores y si te da un número distinto de 0 o igual a 0, bien, el límite es reemplazable. Si te da 0 entre 0, estudias el caso primero, miras tanto arriba como abajo, si puedes factorizar y si hay un caso de factorización, perfecto, se hace por factorización. Si no, trayectorias. ¿Okay? Ahora bien, vamos a límite de xy cuando tienden al 0, 0 de x a la 4 a x y a la 4 sobre x2 más y8. Bueno,
caso de factorización, tienes una multiplicación. Y abajo pues tampoco tienes un caso de factorización. O sea, es una suma de términos. Entonces toca trayectorias. Ahora, yo usaba un truco en el curso como me dio Cañate, y era que tú hallabas la manera de encontrar digamos, que el límite no existe, tratando de igualar si bien las potencias de x a las de y o si bien las de y a las de x, ¿ya? Es decir, si esto tiene potencia 8, yo trataba de igualar todas las potencias de x acá y de esta x allá a la 8, para que sean potencias iguales. Y cuando son potencias iguales, ya es más fácil demostrar que el límite no existe. Ahora también lo puedes hacer pues por trayectorias normales. Antes de darte la solución, propongo una trayectoria. Vamos a hacer mínimo 4 trayectorias. A la quinta yo te digo que trayectoria hace que el límite no exista. Dime una trayectoria. X es igual a Y. Cuando x es igual a y. Ok. Si x. Esforzame no en este caso, porque simplemente me dio esa así de X es igual a 0, Y es igual a 0. Sí, o sea, son trayectorias que tú vas. Bueno, es más fácil, ¿no? Ok. Tú dices si x es igual a y. Entonces, en el límite, nosotros empezamos a reemplazar la x por y. Y a la 2 más y a la 8. Y x sería el límite de cuando. Sí, cuando x es como y. Bueno, es el límite de. Ah, no sé. No todavía más escribir el límite, porque ahora tenemos que hacer la. Cuando y tiende a 0, luego vamos a ver esto, sí. De cuando y tiende a 0, porque el límite está todo en términos de y. Ok. Y por y. Y por y a la 4. Y por Y a la 5. Y a la 5. Y abajo que tienes. Suma. Y a la 8. Aquí puedes sacar un factor común o algo por el estilo. Sí, no, no, sí, sí. Da igual si lo sacas, si no lo sacas. ¿Tú qué dices? Puedes sacar la raíz a ambos. Raíz. Como el de. Yo había visto uno que era que le sacaba la raíz a ambos y Bueno, tú aquí puedes sacar un factor común. ¿Qué términos se repitan los dos? Y. Y. ¿Y cuál sacas? ¿Y a la 2 o y a la 8? Y a la 2. O sea, y a la 2 que multiplica quién? A Y, no, a Y no, a Y a la 4, no, Acá te va a quedar. ajá, Pero ¿y qué te queda acá? 1, ¿qué? Sí. Sí, uno porque, para que de Y a la 2, Ok. Ahora explícame dónde salió el y a la 4. porque para que se vuelva, para multiplicar el Y a la 2 por el Y a la 4 se vuelve el Y a la 6. No, me dijiste el y a la 6, pero yo tengo y a la 4. Por eso, o sea, no sé si me entiendo, lo que pasa es que para que te dé, o sea, para que te dé el segundo, porque sabes que cuando uno factoriza, cuando tú le das la constante, tiene que dar igual. Entonces cuando multiplica Y a la 2 por Y a Claro, la 4, cuando yo vuelva a hacer la distributiva, ajá, sería, me volverá a quedar. ajá. Ok. Y si yo evalúo ese límite con
¿Qué sucede? ¿Qué me da? Lo va a Sí, hacer rapidito. 0 sobre 0, Y eso es determinado. muy buena deducción. O sea, podríamos no usar esa trayectoria. ¿Qué otra trayectoria podrías proponer? Para no hacer la cosa tan larga, lo voy a poner aquí al ladito. Bueno, si x tiende a la 4. Límite de x cuando tiende a la 4. Entonces igual a la 4 y a la 4 y a la 4 a 2 más y a la 8. Aunque hace falta crecer un poquito, porque no llega al 1 se entiende. Bueno, ¿qué sucede ahí en ese camino? ¿Cómo me queda? Y a la 8. Ajá. Solo que llega a la 6. Seguro. Sí, porque multiplica el. Seguro que ya lo sé. Sí, porque multiplicar el 4 por 2, el que está entre paréntesis. Ajá. 4 por 2. 4 por 2, 8. Y es barro, vale. Y a la 8 más, y a la 8. Me cansé. Me cansé de tener el respuesta. Ajá. Muy bien, el siguiente ejercicio. ¿Y ahora? ¿Por qué tienes los comandos? ¿Por qué no tienes botones? What the fuck? Ajá. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podrías hacer ahí? O bueno, para recordarte un poquito de álgebra, todavía un pequeño paréntesis acá. Este es álgebra. Te pregunto, ¿yo puedo sumar esta cantidad más esa cantidad? Yo puedo sumar esas dos cosas. ¿Por qué? Son la misma potencia, No. entonces no las puedo sumar. Si hablamos de multiplicar, Ok, ya. ahí sí es diferente. Sí puedo multiplicar esas dos. ¿A qué voy? Si tú tienes esto más esto, ¿a qué es igual eso? Esto no se puede. Esto sí se puede. ¿A qué es igual esto? Cuando Ahí, sumas x a la 3 más x a la 3. Aquí a la 6. No. Aquí a la 9. No. Cuando es multiplicación, se conserva la misma base, pero ¿qué pasa con los exponentes? Se suma. Y cuando es suma, se conserva el exponente, pero ¿se suman quiénes? Las X. Las x o los coeficientes de x. Entonces, ¿qué te quedaría? 2X ¿A la qué? a la 6. No, A la 3. se conserva la potencia. Cuando es suma y resta, tú conservas la potencia y lo que haces es sumar las bases. Y cuando es multiplicación, conservas las bases, sumas potencia. Listo, entonces, con eso de ahí, ¿cómo me queda ahí? 2 a la 8. Ok. Esto es igual. Y a la 8 sobre 2 y a la 8. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué puedo hacer yo ahí? No se cancela el día a la 8 más el día a la 8. Exactamente. ¿Y qué te queda? El 2.
como sobre 2. Bien. ¿Y qué ocurre aquí? Dio diferente. Es decir, que en este punto el límite no existe. Bien. Eso es lo que a nosotros nos interesa en límites de varias variables. Demostrar que el límite no existe. A diferencia del cálculo diferencial, donde tú haces todo lo posible para que el límite exista, encontrar un valor. En multivariable tú lo que quieres es que el límite no exista. Por eso es que tú empiezas a estudiar trayectorias. Cuando se acerca por un punto, cuando se acerca por otro, por abajo, por arriba, por acá, por allá. Por cualquier lado tú empiezas a estudiar trayectorias para demostrar que ese límite no existe. Ahora, lo que yo te decía al inicio de las bases es que para este ejemplo, ¿qué es lo que se buscó aquí? Se buscó que todo tuviera una misma potencia. Si te fijas, allá quedó ya la 8, ahí tengo ya la 8, y allá tengo ya la 8. O sea, igual todo, ahí ya la 8, con el objetivo de ¿qué? De que me diera un valor diferente. Entonces, ¿cómo tú logras esto? Esto tú lo puedes hacer a simple vista o lo puedes hacer probando trayectorias hasta que te canses. Pero a simple vista tú lo que dices es, ok, ¿qué valores podría yo darle a X para que me dé ya la 8? ¿Qué potencia tiene esto? 2. Y aquí tienes una multiplicación de subproductos, una multiplicación de un producto. Entonces, si tú miras, tú dices, bueno, si yo coloco ya la 4, 4 por 2, 8. y ya la 4 por ya la 4, 8. 8. Es decir, nada más con eso tú dices, ok, hay una trayectoria donde si yo igualo los coeficientes, todo me va a dar ya la 8. Me permite sacar un factor común y obtener un valor diferente de 0. Y luego, con esta trayectoria tú puedes hacer, por ejemplo, x igual a 0. De hecho, si tú haces una trayectoria de x igual a 0, también te va a dar 0. Y tú ahí fácilmente compruebas que el límite no existe. Ahora, ¿qué pasa si yo te coloco, por ejemplo, no ya la 8, sino que te coloco, ahí arriba te coloco ya la 2 y ahí te coloco ya la 6? O sea, arriba llega la 2 y abajo llega la... Si acá yo te coloco ya la 2 y acá te coloco la 6, ¿cómo tú podrías igualar las potencias? ¿Qué valor debería tomar X para igualar la potencia y a la 6? X igual a ya la 4. No, te pasas. Concéntrate aquí. Si aquí tú dices que Y es igual a 3, ¿cuánto es 3 por 2? 6. Y aquí te da 5. 5, sí. No podrías igualar entonces todas las exponentes a un mismo y a la 6. Por lo que, bueno, abajo te quedaría un factor común y eso te volvería a 0. O sea, en ese caso, como la probaste con una potencia de x a la 3, podrías probar con una potencia de x a la 4, x a la 5, potencias mayores para saber si te dan un valor diferente de 0. Ok, bueno, ese es como un método. Creo que también hay otro método que es por la pendiente, que ese método yo también lo vi, pero es como un método más analítico. Ese método me lo enseñó Cañete y es básicamente igualar el límite a la función de la pendiente, mx más b, que es la función de la pendiente, y al final te va a quedar todo en términos de m. Y si el valor o si la función depende de m, se dice que el límite no existe, porque dependiendo del valor de m va a existir o no va a existir. Pero si no te queda en términos de m, ya tú dices que el límite existe.